Vamos a empezar para cubrir los tiempos que tenemos programados para la organización del evento del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos al ciclo académico 2011-2012 del Departamento de Investigaciones Educativas, Historias y Prospectivas Académicas, con la presentación de la línea de investigación sobre instituciones, políticas y actores en las relaciones entre educación y trabajo. Como ya muchos de los que estamos aquí sabemos que el Departamento de Investigaciones Educativas se funda en 1971 en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de este tiempo y a partir de 1978, hay en esta línea de investigación que acabo de mencionar 4 grandes proyectos que ustedes van a ir viendo en la presentación que está a este lado, en donde se presentan los 4 proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de esta línea de investigación, así como las publicaciones, las tesis que han salido de maestría y doctorado, los participantes. Bueno, mientras va pasando esta presentación, voy a presentar a los que estamos en la mesa. Primero de aquel lado a nuestros invitados, el doctor Enrique Pieck. Él es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación INIDE de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Bienvenido, doctor. Gracias. También como invitado tenemos al doctor Francisco Miranda, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Bienvenido, doctor Francisco. Gracias. De casa, bueno, ya muchos de ustedes nos conocen, la doctora María de Ibarrola, profesora investigadora del DIE y directora de la línea de investigación. También está en la mesa Fernando Cuevas de la Garza y Graciela Mesina. Ellos son en este momento representantes del grupo de alumnos del doctorado de la doctora María de Ibarrola. Bueno, esa es la gente que estamos participando en la mesa y rápidamente les comento cómo va a ser la dinámica. En un primer momento vamos a tener la conferencia de la doctora María de Ibarrola del certificado escolar a los saberes informales de las empresas formales a la economía de las esquinas. Esta va a ser llevada a cabo por la doctora María de Ibarrola. Posteriormente, y para complementar su presentación, estará nuestro compañero Fernando Cuevas con la ponencia Claroscuros, miradas diversas de la relación entre escuela y trabajo. Después de estas 2 presentaciones, vamos a tener 5 minutos para el cierre de conclusiones del desarrollo de esta línea temática a lo largo de la historia en el DIE por la doctora María de Ibarrola. Posteriormente, nuestros invitados, el doctor Francisco Miranda y el doctor Enrique Pieck, harán comentarios a las 2 presentaciones anteriores, como de la doctora Ibarrola y de mi compañero Fernando Cuevas. Tendremos un segundo bloque denominado una mesa de diálogo, prospectiva, las investigaciones necesarias sobre las relaciones entre educación y el trabajo. Esta mesa de diálogo será moderada por la doctora María de Ibarrola y en ella van a participar nuestros invitados junto con Graciela Mesina. Bueno, sin más preámbulo, vamos a aprovechar el tiempo y le damos la palabra a la doctora María de Ibarrola para que nos presente su ponencia del certificado escolar a los saberes informales de las empresas formales a las economías de las esquinas. Empezamos. Muchísimas gracias. La que no se presentó fue Azul Valdivieso, ella también es alumna del doctorado, que nos ha hecho el favor de estar aquí ordenando el tiempo y las presentaciones. Yo les doy a todos las gracias por estar en esta tarde aquí, una disculpa por el auditorio, era nuestro orgullo y con las lluvias está empezando a caer, esperemos que no pase a mayores esto. Y pues con todo gusto platicar lo que ha sido el esfuerzo de muchísimos años, más de 30 años, con la participación de muchísimas de las personas y de los alumnos que ustedes vieron en el video anterior. A lo largo de estos 30 años de investigaciones, hemos podido construir conocimientos, aportar al conocimiento sobre las políticas que se impulsan en el país respecto de la formación escolar para el trabajo, los actores que participan en este intento de crear y distribuir el conocimiento para trabajar, las instituciones que crean, los intereses que persiguen, los resultados que alcanzan. Ha sido muy importante analizar la forma como se organiza y opera la formación escolar para el trabajo, en particular en el nivel medio y en el superior. También hemos acercado al conocimiento del significado diferenciado que tiene la escolaridad para la consecución de trabajos e ingresos
en función de muchos otros factores como la edad, el sexo, la condición socioeconómica, la región, el tipo de empresa, etcétera. Las múltiples maneras, escalas y dimensiones como las escuelas intentan articularse con el mundo del trabajo, los conocimientos que ponen en juego los individuos al trabajar, más allá del conocimiento escolar, la idea de conocimientos tácitos, de saberes que están cada vez más profundizados en esta sociedad del conocimiento, muchas otras formas de aprendizaje más allá de la escuela, muy poderosas y muy eficientes, y siempre presente, por lo menos en el interés de este grupo, el peso innegable del conocimiento escolar. Se planteaba ya que han sido 3 proyectos de largo aliento y un cuarto en el que estamos ahora inmersos. El primero se denomina Escolaridad Superior y Empleo y lo trabajamos del 78 al 82. Los antecedentes de este proyecto se basan sobre todo en la importante presencia de la teoría del capital humano en México en esas fechas, importante aunque no numerosa, porque en general no ha habido mucha investigación sobre este tema en México, pero sí la demostración de las estadísticas generales y muchas veces puntuales que demuestran consistentemente una elevada correlación entre escolaridad, ocupación e ingresos. Es una estadística que ha dado origen a un sentido común muy generalizado. La gente acepta que a mayor escolaridad, mayores serán las posibilidades de tener un mejor trabajo y mayores ingresos. Pero ciertamente la teoría en sí misma tiene una serie de cuestionamientos, en particular, ¿cómo es la caja negra que propicia esa correlación? Y desde un principio se planteó que no solo la escolaridad, sino la experiencia eran factores importantes de adquirir ese capital humano, y por otro lado, que la escolaridad no podría ser suficiente, que no bastaban años de escolaridad, sino que tendría que tomarse en cuenta la calidad. Al mismo tiempo, están muy presentes en México todas esas investigaciones que demuestran la elevada correlación entre condiciones socioeconómicas y culturales y escolaridad alcanzada. Es la época de Baudelot y Establet con la escuela capitalista, de Bourdieu y Passerón con la reproducción, y por lo tanto se supone que no es sorpresa que quienes tienen más escolaridad tengan mejores ingresos y empleos, puesto que quienes alcanzan mejor escolaridad son los que vienen de ese tipo de sectores. Pero un dato innegable en esa época es el innegable crecimiento de la escolaridad superior, que a partir de 1970 crece, para 1978 ya había logrado un crecimiento de 1.800%. La metodología que pusimos en marcha, y perdón, hablo en plural porque como ven siempre estuve acompañada, no es que sea yo la que esté hablando en plural, fue una metodología eminentemente cuantitativa. Buscamos datos duros sobre el grado de escolaridad, el nivel de ingresos y el puesto laboral de 6,000 empleados administrativos de 56 empresas de capital privado localizadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estos datos los obtuvimos a su vez de 2 oficinas de análisis y valoración de puestos que servían a esas 56 empresas para hacer rodarlos en análisis y valoración de puestos, y logramos establecer 6 categorías de escolaridad, desde la primaria hasta el posgrado, 7 categorías de 115 posiciones, puestos diferentes, categorías jerárquicamente organizadas, y 9 categorías de ingresos, desde 2 salarios mínimos hasta más de 20 salarios mínimos, lo que nos daba la idea de que efectivamente era información confiable, puesto que el censo no llegaba más que a 5 salarios mínimos y más. Al mismo tiempo, hicimos un seminario muy interesante sobre lo que empezó a denominarse el mercado de trabajo en México. Con base en la literatura latinoamericana sobre las estructuras heterogéneas del trabajo, en particular los estudios de la CEPAL sobre las estructuras duales, una tradicional y una moderna, con base en la literatura clásica, tanto la liberal como la marxista sobre el trabajo, con base en la observación y el análisis de todos los procesos de trabajo cercanos a los miembros del equipo, cercanos a la institución en la que estábamos, en las esquinas de nuestro departamento, diseñamos un modelo para identificar diferentes espacios laborales del país
que se configuran en función de la interacción de los siguientes factores. ¿Cómo se relacionan las empresas con la acumulación de capital? Sabíamos que hay empresas dedicadas a la ganancia, a la acumulación de capital, a generar mayores ingresos, pero también estaba nuestra propia institución, el gobierno y el servicio público, la salud, la administración, el abasto popular, la vivienda popular, que no se orientan a conseguir o acumular capital, y por supuesto estaba todo el espacio de la subsistencia. Sabíamos que ya habían identificado la formalidad en las relaciones laborales, qué tanto se apegan el establecimiento de relaciones laborales a la ley o no, y teníamos ya las categorías de formal e informal. El formal apegado a la ley en casi todas sus expresiones e incluso más allá de lo que exige la ley, y el informal que no se apega o en ninguna o en casi ninguna de las exigencias. No hay contrato, no hay prestaciones, no hay aguinaldo, no hay salario mínimo, pero sí hay ingresos. Y una división del trabajo que entonces veíamos desde los individuos y sus familias hasta el automatizado, y ahora podríamos hablar el robotizado. Y al interior de estos no los señalé porque no son cuadros estancos. Los espacios no son precisos, no están estrictamente delimitados, hay muchísimas interacciones entre todos ellos. Hay espacios que no tienen expresión real, por ejemplo, no hay un espacio automatizado de pura, bueno, no sabemos, de pura subsistencia, o no hay un espacio de acumulación de capital en la informalidad, en fin, no hay una relación, no hay un espacio especialmente delimitado, y lo que vimos es que sí había espacios laborales heterogéneos, desiguales, que se combinan entre sí, y que el trabajo en México no se regula conforme a una misma dinámica de mercado. Sobre la educación no hicimos tanta profundización en ese momento, aceptamos la función simbólica del título, el indicador socialmente aceptado de que quien adquirió un título de educación superior seguramente está bien preparado para el trabajo que se le pide. Lo enfocamos, como se decía ya, desde la teoría del capital humano, o sea, los conocimientos que ponen los trabajadores en su trabajo, y en realidad tampoco comprobamos si la gente había alcanzado o no la escolaridad, simplemente la que declararon los sujetos en las empresas. Los resultados fueron muy interesantes para el enfoque inicial. En primer lugar, este tipo de empresas recluta de manera preferente trabajadores con escolaridad superior. En ellas encontramos 28% de los trabajadores con escolaridad superior contra un 3% de la PEA con ese nivel de escolaridad en el país y posiblemente un 8% en el Distrito Federal. En segundo lugar, la escolaridad superior no se correlaciona de manera perfecta con los ingresos y los puestos. El personal que tenía este nivel de escolaridad se distribuyó en todas las categorías salariales y en todas las posiciones jerárquicas, menos las más bajas. Y la distribución de la población según escolaridad, ingresos y jerarquías no se correspondía, como se los voy a demostrar. Muy brevemente, esta es la distribución de la población por escolaridad e ingresos. Aquí está la población con escolaridad superior. O sea, está en todas. Nosotros pensamos que iban a estar acá tranquilamente y que los de la primaria estarían acá. Esa era la expectativa. Y sin embargo vimos que la escolaridad superior andaba por todos lados. La distribución porcentual según los tres valores eran pirámides, si se puede llamar así, diferentes. La escolaridad tenía dos picos, esta es la media y esta es la superior, esta es la subprofesional. Entonces, una pirámide con dos picos en realidad, muy poquita maestría, muy poquitos con primaria terminada, y el gran pico de bachillerato y superior. La posición en el trabajo tenía una plataforma muy amplia, a la mitad. Eran trabajadores administrativos, entonces la mayoría estaban en posiciones de tipo medio, muy pocos en las posiciones de mando y pocos en las posiciones bajas. Pero los salarios, era clarísimo que era una distribución totalmente piramidalmente aguda, o sea, muy poquititos ganaban más de 20 salarios mínimos y la mayoría estaban en los salarios más bajos. Vimos que entonces que la escolaridad era requisito para ingresar a la empresa y que los resultados nos apoyaban las teorías que ya estaban cuestionando la del capital humano.
de ideas como que la escolaridad superior lo que conduciera al subempleo ilustrado, a la inflación educativa o a que los trabajadores tengan un mejor lugar en la cola para conseguir empleo. Fueron muy parciales estos resultados, puesto que no consideramos más que 3 variables, no tomamos en cuenta sexo, edad, experiencia, antigüedad, institución, etcétera, etcétera. Todos estos, con investigaciones posteriores, han demostrado que tienen influencia. Y indudablemente en la investigación aparece que la experiencia es aceptada como un factor clave de aprendizaje y de contratación. El segundo gran proyecto, Escuela y Trabajo en el sector agropecuario en México, tuvo como antecedente una solicitud que le hizo el COSNET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, al DIE, para que analizáramos el papel de la cooperativa escolar en la formación del técnico agropecuario. Tuvimos oportunidad entonces, mi grupo de trabajo, de trabajar conjuntamente con el doctor Eduardo Weiss, que por aquí ha de andar presente, que nos introdujo a todos los de mi equipo en lo que es el enfoque cualitativo y nos condujo con mucha calidad y muy claramente a una investigación muy interesante sobre las cooperativas, que después me orientó a mí a tratar de descubrir cómo es esta caja negra de las relaciones entre la escolaridad y el trabajo, o sea, cómo funciona la escuela al formar para el trabajo, y conté con el apoyo de una línea de desarrollo curricular que había yo desarrollado antes en la Universidad Nacional. El enfoque y la metodología de este proyecto, ya fue un proyecto personal después del estudio de las cooperativas, fue muy diferente. La idea fue reconstruir y seguir un proyecto socioeducativo del gobierno federal. En 1965-68 el gobierno federal decide crear los bachilleratos agropecuarios y decide crearlos para formar los técnicos medios que requiere el desarrollo del país, el desarrollo agrícola del país. Al reconstruir ese proyecto, tomamos en cuenta por qué se había creado, quiénes participan en su diseño, cómo se hicieron las escuelas, cómo se normó la infraestructura escolar, los recursos asignados, en dónde se localizaron las escuelas geográficamente, con qué recursos contaban las escuelas, qué alumnos convocaban, qué profesores tenían, todo lo que era el proyecto hasta concluir con el trabajo de los técnicos que se habían formado ahí. Fue un estudio cualitativo de 4 escuelas, 4 estudios de caso, insertas en mini regiones, y hicimos un acercamiento mixto, cuestionarios, entrevistas individuales y colectivas, entrevistas a los profesores, observación de las escuelas y seguimiento de los egresados a un año del egreso. Los resultados de este proyecto han sido para mí de los más interesantes y ricos de las investigaciones que he coordinado. En primer lugar, sobre la política educativa de formación para el trabajo. Las escuelas técnicas no se crearon únicamente como respuesta a las supuestas demandas del mercado de trabajo o del desarrollo económico del país. Se crearon en ese momento junto con otras finalidades, entre otras las de atender la demanda social por escolaridad y la de orientar a los jóvenes hacia otras finalidades que no fuera pedir ingreso a la universidad. De ahí la formación del técnico medio. Las localidades demandan escuelas, no necesariamente por las demandas de sus mercados de trabajo, demandan muchas veces por tener a sus jóvenes cerca, por conservarlos en las localidades y por muchas otras razones. Las escuelas se crean porque hubo una promesa de un diputado, porque el alcalde lo presionó, porque una persona importante lo exigió. En fin, no es que la escuela esté respondiendo exclusivamente a una demanda laboral. ¿Cómo enseñan las escuelas a trabajar? Fue otro de los resultados interesantes. El modelo curricular incorpora la formación para el trabajo como parte importante. Parte de una premisa pedagógica muy válida de enseñar a producir produciendo. Sí, pero dentro de la lógica de lo escolar, dentro de los tiempos de las escuelas, los recursos de las escuelas, las finalidades de la escuela. Las escuelas no pueden replicar los espacios productivos por múltiples razones. Aunque había una infraestructura muy interesante
en donde las escuelas deberían de contar con 100 hectáreas de terreno, postas para animales, talleres para la industrialización de lácteos, de verduras, de frutas, de carnes y de mantenimiento. Ninguna de las escuelas tenía una articulación de todos estos recursos, lo que me llevó a inventar la teoría del eslabón perdido. En cada escuela siempre faltaba algo para que la escuela tuviera éxito en la producción, pero nunca era lo mismo. Y finalmente el equipamiento, que era muy de avanzada en su momento, o no se sabía usar, escuelas en donde no se había desempacado, escuelas donde estaba muy colocado el taller de lácteos, no se me olvida, y frente de la pasteurizadora un anafre con carbón y un perol con leche hirviendo, que era lo que estaban usando los estudiantes. O se vuelven obsoletos rápidamente. Y luego otra cosa que vimos, y esto solo lo continuó Eduardo Valls y algunos de sus alumnos, es que las escuelas oponen un poderoso conocimiento tecnológico a un más poderoso conocimiento local de los alumnos y de sus padres, y no necesariamente la producción escolar tenía éxito mayor que el de la producción local. Un resultado muy importante fue el concepto de estructuras institucionales del currículum. Fue un concepto que en ese momento me dio un debate entre la propuesta de diseño de planes de estudio y las investigaciones sobre la realidad curricular, y que nos permitió y ha permitido continuar el análisis mucho más profundo de la enseñanza que se ofrece, no de lo que pasa en la escuela, sino de qué es lo que logra ofrecer la escuela. El plan de estudios es un documento rector, expresión que fundamenta, norma, organiza y asigna los recursos que ofrecerá la institución. Y este documento supone que la escuela deberá de contar con profesores, con tiempos de trabajo, con espacios, con recursos y formas de evaluación. Estos elementos no se articulan de manera consistente, y eso lo vimos muy claro en las escuelas agropecuarias. La lógica de contratación de profesores era la lógica del profesor disponible. La lógica de los tiempos era la lógica de la burocracia escolar en contra de la productividad. Por ejemplo, se trabaja de 7 a 2 y en las tardes pues nadie atiende la producción, ¿no? La lógica de los recursos era incompleta, en fin, y la lógica de la evaluación. Entre esos 5 elementos pensamos que la manera como se articulan en un proyecto concreto enriquece o reduce estructuralmente los espacios de aprendizaje. Y sobre esto hemos seguido trabajando en las investigaciones más recientes, por supuesto ya con muchas precisiones y modificaciones. Y otra conclusión es que cambiar los planes de estudio, o sea, no se puede cambiar la escuela si simplemente se propone cambiar el texto del plan, exigiría adaptaciones en cada uno de los otros elementos de la estructura curricular que casi nunca se toman en cuenta. Sobre el mercado de trabajo para los egresados, tuvimos resultados interesantes. Primero, identificamos un mercado de trabajo planificado desde el sistema escolar, no necesariamente existente en la realidad, en respuesta a las supuestas demandas del desarrollo del país y muy en particular a los proyectos gubernamentales de apoyo al campo. Nos permitió profundizar en el espacio que ya habíamos identificado de mercado de trabajo gubernamental y también en otro de subsistencia, que son las unidades domésticas de producción campesina. Nos sucedió justo en esa época el enflaquecimiento del Estado y el cierre de prácticamente todos los programas de apoyo al campo. Y entonces esto fue un ejemplo muy claro de la funcionalidad y la disfuncionalidad en las relaciones entre las escuelas y el trabajo, el desfase de tiempos entre las escuelas y el trabajo. La diferencia entre necesidades sociales que nadie puede negar, como el desarrollo del campo, y los trabajos posibles para aplicar el conocimiento calificado en ello. Los jóvenes se incorporaron a trabajos de muy diverso tipo, algunos emigraron, no muchos, no era tanto la frecuencia, y hubo un escaso retorno a la unidad doméstica de producción agropecuaria, según las entrevistas, muy pocos y no necesariamente aplicando con éxito el conocimiento que habían aprendido en la escuela. El tercer gran proyecto fue diferente. La idea fue cambiar totalmente de enfoque y centrar la mirada de los investigadores de manera abierta sobre todo lo que pasa en una ciudad en materia de formación de sus jóvenes para el trabajo. La ciudad elegida fue la de León y su principal industria la del calzado.
Hicimos una muestra estadísticamente representativa, estratificada de las empresas, según su tamaño y su formalidad, y logramos establecer 5 estratos, de mayor tamaño y formalidad a menor tamaño y formalidad. Encuestamos a todos los trabajadores en funciones, entrevistamos a empresarios, a jóvenes trabajadores y también, bueno, analizamos la oferta escolar, la oferta de capacitación y un seguimiento de egresados. ¿Qué resultados encontramos ahí? El más interesante fue la manifestación intensa de los trabajadores de que aprenden a trabajar en el trabajo. No aprenden, prácticamente no mencionaban a la escuela. Las fábricas se vieron entonces, o las pudimos ver, como un espacio educativo fundamental, con una cantidad de relaciones pedagógicas informales. La mayor parte de los trabajadores señalaron que habían aprendido a trabajar ahí y la mayor parte señalaron que habían enseñado a otros a trabajar. Y también apareció, propio tal vez de esa industria nada más, el trabajo infantil como una fuente de aprendizaje laboral, independientemente, bueno, no independientemente, a pesar de la violación de la legislación y demás. Las empresas empresas intensas en capital, en trabajo, no requieren escolaridad para la mayor parte de sus puestos. Los trabajadores tenían más escolaridad, puesto que había crecido mucho la escolaridad, que la requerida. Solo la escolaridad técnica media y la superior sí tenían una relación clara con puestos específicos e ingresos más elevados, y había muy escasa capacitación intencional en las empresas, y solo para quienes tienen más escolaridad. Hay en la ciudad un saber generalizado sobre la industria del calzado, que le pusimos el gen zapatero de la ciudad, y es un saber que permite a los trabajadores circular de manera fluida y fácil entre las empresas que reconocen su experiencia y conocimientos. Después de este proyecto inicié en la dirección de un conjunto de proyectos tesis que denominamos claroscuros. Son proyectos que va a analizar más Fernando, diferentes mercados, diferentes niveles, diferentes tipos de conocimiento, diferentes procesos de acceso al mismo. Y voy a mencionar yo 2. Una, la tesis de Andrés Martínez, que está concluida en manos de los sinodales, sobre los saberes productivos, sus configuraciones y usos en el caso de la microempresa informal. Todos los microempresarios, a pesar de lo que digan sobre los informales que tienen escolaridad precaria, que tienen conocimientos débiles, que no han ido a la escuela, todo microempresario cuenta con un conjunto de saberes productivos, no únicamente técnicos, sino también de gestión y de su trama productiva. Y esos saberes constituyen el principal recurso de empresarios que no tienen otros recursos, tienen poco dinero, poco financiamiento, tecnología muy obsoleta, etcétera. Y estos saberes se construyen en el contexto social y no se desdeña ningún saber. Todo lo que sirve se aprovecha y se guarda, y se aprovechan los espacios de formación formal, informal, familiar, escolar, laboral, etcétera. A partir de esto yo empecé un proyecto muy personal, muy querido, que le puse la economía de las esquinas, en referencia a un estudio clásico que siempre me gustó mucho, que se llama La Sociedad de las Esquinas, y que se centró en la idea de que existen espacios de trabajo de subsistencia, pero sobre todo la observación regular y cotidiana de las esquinas y las calles de la Ciudad de México. La flagrante presencia de trabajadores en las esquinas de la ciudad, trabajadores que les dicen de semáforo, economía de los semáforos, de la luz roja, la flagrante desigualdad visible en las esquinas, edificios que albergan empresas modernas y formales con vendedores ambulantes en las esquinas, en la misma calle, y la flagrante interacción entre los trabajadores de las esquinas y los empleados formales de las empresas modernas. Y logré entrevistar por lo pronto a 2 trabajadores de una de las esquinas que he llevado observando mucho tiempo. Los resultados parciales, bueno, hay una diversidad de organizaciones del trabajo en las calles. Los individuos, los cuentapropistas son algunos, hay también organizaciones familiares y hay toda una organización compleja de ocupaciones completas de calles y avenidas de la ciudad por gentes que seguramente están bajo el mismo control. Según los cuentapropistas entrevistados, las esquinas ofrecen posibilidades de trabajo que no se encuentran en otros lados. Ellos llevan 20 y 25 años en esa esquina. Iniciaron el trabajo en la calle muy temprano,
consiguen ingresos relativamente superiores a los salarios mínimos que se ofrecen en las empresas y a pesar de condiciones excesivamente precarias y un enorme desgaste físico, puesto que están en la calle literalmente todo el día, les gusta el trabajo que hacen. Hay diversidad de antecedentes escolares, uno tiene 3 grados de primaria, el otro ya fue a la universidad, y todos los dos cuentan con un arreglo muy complejo de conocimientos técnicos, conocimientos muy astutos sobre sus proveedores, sobre sus clientes y conocimientos sobre administración de recursos y de tiempos y de otras personas. El aprendizaje se ha dado en varios lugares, en varias dimensiones. Hay una defensa muy grande del aprendizaje por cuenta propia, de lo que otros investigadores han empezado a llamar el aprendizaje situado, el aprendizaje informal, no formal, que ha tenido cada vez un mayor desarrollo teórico, que no es el momento de plantearles, pero que apoya mucho lo que encontramos, la observación, la participación, experiencia, experimentación personal, reflexión y el hecho de decir, bueno, la calle y la necesidad de trabajar en la calle ha sido el aprendizaje. Otros resultados del proyecto derivados de reflexiones y combinaciones de los proyectos anteriores han sido el análisis y estudio de las transformaciones del mundo del trabajo dentro de la sociedad y economía del conocimiento, con la idea de que sí hay transformaciones dominantes en la economía de avanzada, pero al mismo tiempo coexisten estas otras unidades productivas diferentes y la influencia de las transformaciones es desigual. En algunos lugares se habla de que se ha perdido el empleo, que se ha perdido el trabajo, pero como hemos visto, muchos de los mexicanos nunca tuvieron ese empleo estable y seguro. Hemos visto que el sistema escolar mexicano es el gran planificador de los recursos humanos del país y el gobierno federal ha sido el gran innovador, anticipa puestos laborales y crea instituciones para formar a estas personas. Tenemos las escuelas medias, las escuelas bivalentes, las universidades tecnológicas, las politécnicas. Y claro, no es que el gobierno federal solito haga eso, siempre hay una manera de acercarse a los sectores productivos, a las empresas y de recuperar